Del libro que vamos a presentar a Isabel Fernández, presidenta de Bandera Rosa, compañero de corporación, es alcalde de Algeciras, relojero mayor, que lo he visto por allí, miembro de Bandera Rosa, amigos todos. Como representante municipal les doy la bienvenida a este acto literario donde una vez más la historia, la literatura y la solidaridad se unen en una estrecha alianza en beneficio de cada una de las partes de esta esperada trilogía que entronca con la sociedad y su cultura. Y se unen, se comprometen y se citan en Algeciras y por Algeciras, tomando nuevamente la forma de un libro donde de alguna manera la propia Algeciras se nos ofrece desde sus episodios más cotidianos y no por ello menos históricos, como viene siendo felizmente habitual desde la investigación, el trabajo y el cariño convicto y confesado hacia ella, que entre palabra y conocimiento ejerce su autor para proponernos un viaje por esa ciudad desconocida que habitamos, en esta ocasión marcada por el periodo histórico del tiempo del trienio liberal. Y este autor no es otro que nuestro querido amigo Manuel Tapia Ledesma, a quien volvemos a recibir felizmente en este centro documental José Luis Cano. Espacio histórico, solidario, muy familiar para él, elegido nuevamente para la presentación de su último libro, al que vuelve a poner a partes iguales la ilusión, el conocimiento y la entrega. Compromiso y entrega que se funden en esta publicación, editada por la editorial Imagenta, reducto y ejemplo y orgullo de nuestro campo de Gibraltar, que dirige Ildefonso Sena. Así pues, con todos estos alicientes, hoy vamos a presentar en sociedad este riguroso, documentado y entretenido trabajo de Manuel Tapia Ledesma, como siempre, desde la admiración y el cariño, que merecidamente se ha ganado a pulso este historiador y comunicador algecireño, antiguo funcionario de nuestro ayuntamiento, especialmente recordado por su labor en el archivo histórico de protocolos notariales, y persona generosa, culta y solidaria, como bien ratifica esta misma presentación literaria. Por eso, hoy asistimos al alumbramiento literario de Historia de Algeciras, volumen 11, de Manuel Tapia, otra nueva entrega de una obra tan atractiva como necesaria, patrocinada por la Coordinadora Solidaria de los Puertos. Libro cuyos beneficios estarán generosamente destinados en esta ocasión a la Asociación Bandera Rosa, asociación ejemplo de lucha de la que hoy todos formamos parte, adquiriendo para nuestras bibliotecas personales estas curiosas y apasionantes historias compartidas. Historias que siguen configurando la serie que da nombre al libro, a una serie de libros nacidos de un proyecto pedagógico y solidario que el autor lleva desarrollando desde hace 11 años para encender la curiosidad, la solidaridad y los corazones conociendo y amando Algeciras. Por eso seguirán haciendo historia, las historias de Algeciras de Manuel Tapia, desde el 11º volumen de una colección de reencuentros con la memoria, la investigación y el saber, despertando la cotidiana grandeza de una ciudad como Algeciras, donde las historias nuestras serán para siempre felizmente compartidas en cualquier parte con la vida y sus vaivenes. Y por eso nuevamente les invito a embarcarse en esta nave surcando por el tiempo, convocándoles a la generosidad más necesaria con Historia de Algeciras, volumen 11. Y en nombre de este excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, a quien represento, transmitirles nuestras felicitaciones y darle palabra y nuestro tiempo. Muchas gracias a todos por su asistencia, cercanía y compromiso, y feliz lectura en esta semana tan especial donde los libros de Algeciras, incluso este de Manolo Tapia, tiene su feria, donde también te esperamos, ¿no? Tendremos el stand municipal en la Feria del Libro, al que por supuesto está invitado y al que también quiero emplazar a todos al pregón que se hará el día 25 de abril, que a las 18 horas correrá a cargo de Mónica Bellido en el Centro de Interpretación de Paco de Lucía. E invitar, como digo, a Manolo a que pueda firmar en el stand del Ayuntamiento en el lugar que tenemos para los autores algecireños. Y por último, que lo tenía que haber dicho al principio, pero bueno, las cosas del directo son así, excusar a mi compañera, teniente alcalde de Cultura, Pilar Quintón, que por motivo de agenda no puede estar, y bueno, Manolo pues, ha querido que yo presentara. Así que muchas gracias a todos. Manolo, tiene la palabra. Gracias. Gracias, buenas tardes. Antes de cederle la palabra
a la gran protagonista de la tarde, que es Bandera Rosa, a través de su presidenta. Nuestro amigo Manolo Báez nos va a hacer una muestra de su arte. Y, amigo Manuel, cuando tú quieras. Sin anestesia. Bueno, buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo y participar en Solidaridad y tal. Hay una canción que yo compuse inspirándome en lo que se ve en la calle en un día normal. Gente que va por un lado, que va para otro, y la titulé precisamente Gente. Y a Manolo le gustó esta canción mucho, y digo, por eso la voy a interpretar. Espero que os guste. Gente que esquiva miradas en pasos de cebra, gente que cruza la calle y se cambia de acera, gente que ensucia con humo el aire que lleva, gente que sale corriendo y no paga la cuenta, gente que inspira canciones que canta otra gente, gente que roba ilusiones y luego las vende, gente que grita y no entiende, gente que vaga perdida en mares de gente, gente que no se da cuenta del tiempo que pierde, gente que cuenta su vida con una guitarra, gente que al grito de agua recoge su manta, gente que tiende su mano y ayuda a otra gente, gente que pasa deprisa, se marcha y no vuelve, gente que quiere y no puede, gente que no se entera de nada, gente que vive en la madrugada, gente que no mira de frente, gente que no sabe quién es ni a dónde va entre tanta gente. Gente que en bares de copas olvida sus penas, gente que vende su cuerpo por unas monedas, gente que busca el sustento en cubos de basura, gente que reza pidiendo a sus dioses ayuda, gente que duerme en cartones tirada en la acera, gente que no puede más y desgarra sus venas, gente que vive entre rejas, gente que escribe poemas a cambio de nada, gente que sigue creyendo que existen las hadas, gente que vive feliz regalando sonrisas, gente serena que apura el presente sin prisas, gente que cuida la vida de nuestro planeta, gente que hace que todo merezca la pena, gente que rompe cadenas, gente que nace cada mañana, gente que no te cambia por nada, gente que confía en la gente, gente que sabe dónde estar y dónde va entre tanta gente que va rompiendo cadenas, gente con la que olvidas las penas, gente que no grita y entiende, gente que sabe dónde está y a dónde va entre tanta gente que no se entera de nada, gente que vive en la madrugada, gente que no mira de frente, gente que no sabe quién es ni a dónde va. Bueno, y ahora le cedo la palabra, como digo, a la gran
protagonista de la tarde, que es Bandera Rosa, y a su presidenta, doña Isa. Muchas gracias, Manolo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Quería daros las gracias por estar aquí hoy con nosotros, compartiendo esta tarde, que para nosotros es bastante emocionante. Bueno, una iniciativa así es muy importante para poder seguir nosotros con todos nuestros proyectos. Manuel, te doy las gracias de parte mía y de todas mis compañeras por haber elegido a Bandera Rosa como beneficiaria. Gracias a vosotras por el trabajo que hacéis. De hecho, este trabajo que hacemos, como él dice, no sería posible sin este tipo de ayudas, ¿no? Pues eso, muchas gracias por elegirnos como la beneficiaria de esta edición de Historias de Algeciras, que, bueno, en cierta manera nos va a hacer partícipes de la historia de Algeciras. Entonces, pues también es importante para nosotros, ¿no?, que Bandera Rosa pues esté en un libro de Historias de Algeciras. Actualmente tenemos muchos proyectos en la asociación. Tenemos la mochila rosa, la almohada de corazón, talleres, pilates, yoga, crochet, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico, y todo esto no sería posible sin este tipo, como he dicho antes, de iniciativas, ¿no?, de toda la solidaridad que hay en Algeciras y en muchos sitios donde vamos, ¿no? Quiero daros las gracias de verdad, porque vais a hacer posible que nuestros proyectos sigan adelante y podamos seguir ayudando y apoyando a muchas mujeres y a muchos pacientes de cáncer de mama. Quiero dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que esto siga adelante y que al final pues el beneficio sea para todos los proyectos que tenemos en la asociación. Muchísimas gracias. Señor Báez, a la palestra. Sí, señor. Es una canción que es un canto a la vida, a aprovechar momentos como estos, de no complicarnos la existencia, y la verdad es que la canto siempre porque me llena de... ¿Esa es la de tu nieto? ¿La de...? No. La de para el momento estelar. Esta es perfecta, me llena de satisfacción. Satisfecho por llevar 66 años creciendo, disfrutando lo sencillo sin complejos, la cabeza amueblada, o eso creo. Satisfecho porque siempre veo el vaso medio lleno, por sentir que estoy usando bien mi tiempo. Cada día sueño más y duermo menos. Es perfecto mantener conversaciones con mi perro, que no acabe un solo día sin un beso. Satisfecho estoy. Satisfecho de vivir. Satisfecho de sentirme así. Todo lo que tengo es vida y la quiero vivir. Satisfecho de ganarle la partida al desaliento, de intentar aprovechar cada momento y contar con mi guitarra
lo que pienso. Satisfecho por llevar toda mi vida sonriendo, por querer a tanta gente como quiero y tener tantos amigos en el Facebook. Es perfecto contemplar cada noche el firmamento, que no haya marejada en el estrecho. Satisfecho estoy, satisfecho de vivir, satisfecho de sentirme así. Todo lo que tengo es vida y la quiero vivir. Bueno, pues con la venia de todos los presentes, vamos en primer lugar, como es lógico, al capítulo de agradecimiento. Gracias por tu presencia, no solamente en lo personal, sino también representando al equipo de gobierno. Gracias también al resto de la corporación aquí presente. Gracias también, exalcalde, por su presencia. Gracias a las asociaciones también por su presencia, a las asociaciones en defensa del patrimonio también por aquí presentes. Y como no, gracias a la coordinadora de puertos de España, que en concreto las de aquí de Algeciras, que hace posible esta edición. Y me gustaría sobre todo agradecérselo a dos personas, Rafael Mena, que ha sido el punto de contacto, la persona de contacto, que no sé si ha venido, estoy mirando, no le veo, y también quiero dar las gracias a un señor que se llama Manuel, que no estoy autorizado para dar su apellido, que es un hombre muy discreto, y al que, Manuel, muchísimas gracias. Sin tu intervención esto no hubiera sido posible. Gracias a Luis Rull, gracias a Solís Tapia, gracias a Javier Lobato. Son estas personas que no se ven. Yo soy el autor del libro, el que hace todo el texto, pero sin ellos, sin su ayuda, haciendo la portada, fotografía, cartelería, pues la verdad que me resultaría todo muy difícil. Gracias a Hiperofi. Hiperofi es, no sé, Carmen y su marido, sería muy difícil porque, por ejemplo, ellas tienen su labor, Hiperofi les sirve de válvula de venta para que ellas no tengan que estar pendientes de esa labor. Venta que Hiperofi la hace a coste cero. Todo lo que Hiperofi vende va directamente a las asociaciones. Gracias, Miguel Vega, porque, bueno, siempre estás dispuesto. Y gracias a todos por vuestra presencia. Algunos yo sé que han hecho un gran sacrificio. La verdad, Luis, has tenido que venir apretando el acelerador para poder llegar a tiempo. Gracias. Bien, historia de Algeciras 11. Vamos a empezar por el continente antes de entrar en el contenido. El continente, ahí tienen ustedes la portada y les voy a contar una anécdota. Esa portada está inspirada, a mí me gusta mucho el cine, está inspirada en una película que se llama La lista de Schindler. Si observan ustedes, lógicamente este grabado, me ha preguntado antes Juan Moya, no existe, es una composición que se ha hecho para el libro.
El escenario es la Plaza Alta, la luminosidad de la Plaza Alta, los elementos que identifican a la Plaza Alta y esa oscuridad de los personajes. Excepto el del centro. En la película, la lista de Schindler, hay unos fotogramas donde aparece una niña con un abrigo de color rojo. Entonces, hemos querido simbolizar, o he querido simbolizar, la luz de la libertad, el constitucionalismo contra el absolutismo y el oscurantismo de la época de Fernando VII. Ahí no está representado el pueblo de Algeciras, ahí está representada las dos Españas. Detrás de Riego, que está a caballo, con esa luminosidad, en esa montura y en ese, como digo, caballo, en la parte de atrás podemos ver a los defensores del constitucionalismo, de la libertad, y delante, lógicamente, había que tenerlo a la vista, la otra España, la España que es propia del oscurantismo, de la falta de libertades, del absolutismo. Podemos ver a dos personajes, en la parte izquierda, vuestra izquierda, uno de ellos agachado, intentando coger una piedra y arrojarla contra el constitucionalismo, y otro que ahí, con una cierta nitidez, se puede ver cómo se echa un arma de fuego, una escopeta, un trabuco al hombro, apuntando a la libertad. Bien. El contenido. Empezamos con una dedicatoria. Juan Ignacio de Vicente Lara, mi amigo, uno de mis referentes, Museo Municipal de Algeciras. Cualquier reconocimiento que se le haga, por grande que sea, no será tan grande como él lo fue como investigador y como persona. Siempre me recuerdo. Bueno, a continuación, la referencia lógica de Bandera Rosa y lógicamente también de la entidad que hace el pago de la edición. Brevemente, porque como ustedes saben, a mí me gusta apretar un poquito el acelerador, dado que lo que para mí es importante es la cola que se va a formar aquí, ir firmando y que ellas vayan recuperando, haciéndose con ese dinero que tan importante es para el funcionamiento de las asociaciones. Y como autor yo prefiero que vosotros en la intimidad de casa pues vayan descubriendo los aspectos de mi libro, de mi obra. Pero brevemente. Levantamiento en las cabezas de San Juan, 1 de enero de 1820. Riego podía haber cogido y haberse ido a la cercana Cádiz, podía haber optado por haberse ido también a la no lejana Sevilla o a la también un poquito más lejana Málaga. No, se viene a Algeciras. Esta interrogante la voy a dejar aquí pendiente porque tiene que ver con el motivo por el que Riego en ese momento se encuentra con su ejército en Cádiz. Previamente, tiempo atrás, se organiza por parte del gobierno absolutista ese ejército con unas miras muy claras. Aprovechando la debilidad de la España que está recién salida de la guerra de la independencia y del gobierno absolutista de Fernando VII, los territorios de ultramar empiezan a independizarse. Aquello ese intento de independentismo había que aplastarlo, y para ello se conforma ese ejército. El mundo anglosajón no puede, según defienden algunos autores, no puede admitir unos Estados Unidos de Sudamérica, y entonces lo que hacen es potenciar
ese movimiento independentista. Ustedes se imaginan actualmente unos Estados Unidos de Sudamérica, seguramente los aranceles, en vez de ponerse de norte a sur, se pondrían de sur a norte. Pero la realidad es la que es. Por otro lado, ese afán de que esas tierras no se conviertan en grandes estados, curiosamente, por ejemplo, el gran aliado británico, como siempre ha sido Portugal, Brasil sí se le dejó que cogiera todo ese gran territorio que todavía sigue disfrutando. Como digo, ese mundo anglosajón apoya a Riego, apoya, lógicamente, con un interés de por medio. Los constitucionalistas españoles, como Mendizábal, como Zulueta, constantemente, vía Lisboa, vía Gibraltar, visitan Londres, van cerrando el tema, hasta que por fin Riego, que es la cabeza visible del levantamiento, pues como digo, se pone en pie en la cabeza de San Juan y opta por venirse a Algeciras. ¿Por qué Algeciras? En todo manual de buen golpista, en el artículo primero, se observa que para que triunfe un golpe, lo principal es el tiempo. Si en las horas siguientes, en las distintas regiones militares, por llamarlo de alguna manera, en aquella época se denominaban de otro modo, no triunfa el levantamiento, lo lógico es que vaya al fracaso. ¿Y qué tiene que ver eso con Algeciras? Bien, desde que Fernando VII llega a España, hay un movimiento contrario a su política. Eso crea una red de constitucionalistas, de liberales, en toda España, ya sean particulares, en ventorrillos, en centros de cultura, etc. Y eso es lo que aprovecha Riego, para que a caballo y mediante jinetes rápidamente se conozca en toda España el alzamiento que se ha producido en cabeza de San Juan. Lógicamente, la sombra de Gibraltar, y enlazamos otra vez con el mundo anglosajón, está detrás. Riego es masón. De hecho, en el libro podéis ver un retrato de Riego que fue regalo de una logia, cosa nada extraña porque era lo típico y propio de la época. El mismo general Castaño también lo era. ¿Cuál era la realidad política de Algeciras en aquel momento? Algeciras era una población de unos 15.000 habitantes. Realmente politizado aquí estaba una pequeña burguesía que sabía leer, que sabía escribir, y una gran masa poblacional que era analfabeta. Salvo ese pequeño grupo de personas interesadas en la política, la realidad es que el gran pueblo algecireño, el hecho de que la siempre lejana administración, que nunca se ha ocupado de la población, no solamente de Algeciras, sino del campo de Gibraltar, que siempre se ha visto los centros de poder como muy lejanos, el hecho de que gobernara Fernando VII o de que estuvieran los liberales, pues la verdad que se la traía un poquito al pairo. La población algecireña tenía sus preocupaciones, o tenía su preocupación, que era el poder alimentar a su familia cada día, poner un plato de comida en la mesa. Un territorio que no tenía tejido industrial, un territorio que no tenía otra actividad que una pesca en la bahía de poca monta, un fondeadero que a raíz del trienio liberal empieza a surgir, pues poco podía ofrecer. ¿Cuál era la herramienta a la cual se podían agarrar? El contrabando, la jarampa. Hay por ahí un escrito, un documento, que después yo me he encontrado algo parecido durante el sexenio democrático,
en el que, bueno, se le vende la moto a los contrabandistas porque ellos tienen una infraestructura, sobre todo a base de embarcaciones, y llegan los liberales y necesitan de traer armas, personal y tal, y los contrabandistas los escuchan, sí, sí, muy bien, y, ustedes traen un mundo nuevo y magnífico, pero las embarcaciones valen tanto. Llegan los absolutistas y venden otra vez el mundo color de rosa, y que desde la capital de España pues no se va a olvidar de la zona, y sí, muy bien y tal y cual, pero las embarcaciones valen tanto. Es decir, aquí, a fuerza de olvido, no hemos tenido más remedio que agarrarnos a las posibilidades que nos ofrecía la colonia para poder subsistir. Bueno, 9.000 personas o casi 10.000 personas diariamente todavía lo siguen demostrando. Esa mínima burguesía, pues sí, se reunía, por ejemplo, en la rebotica de Manuel Avalle. Manuel Avalle era un farmacéutico que tenía en la calle Real una botica, y ahí se reunían, y también había don Cayetano Luque, que era el cura de La Palma, pues en su sacristía pues también se reunía el hombre y hablaban de política, y había un café que se llamaba El Griego, que estaba allá en la pescadería, y se reunían los cuatro que seguían la política nacional y tal, pero la realidad es que al resto de la población, pues como digo, poco le importaba la cuestión. Existía un submundo aquí en Algeciras, dominado por el contrabando y el resguardo, que eran los que intentaban que los contrabandistas no triunfaran cada noche con el desembarco de las cajas, que bueno, ellos tenían sus sitios de donde encontrarse, como era el Ventorrillo de María Márquez, que existía ahí en la carretera vieja de los Barrios, o otro ventorrillo que existía en la Toquilla de la Piñera. La Toquilla de la Piñera era donde hoy se ubica la Piñera. Había un terreno que después fue comprado por Agustín Bálsamo en forma de triángulo, por eso el nombre de Toquilla, y ahí había también un ventorrillo donde se reunían, y ahí también iban los de resguardo que después tomaran el nombre de Blanquillo, que después eran conocidos como tabacaleros, y que hoy son los vigilantes vigilancia aduanera, ¿no? Y había unas reglas y había unas líneas rojas, de tal modo que, bueno, ellos sabían, se conocían todos, y unos estaban en una mesa, otros estaban en la otra mesa. Ellos sabían que aquella noche a lo mejor se podrían encontrar en cualquier sitio del litoral algecireño o del litoral campo gibraltareño, cada uno defendiendo su pan, pero dentro de unas normas y, como digo, de unas líneas rojas que se sabían respetar, ¿no? Esa era la realidad. Difícilmente a estas personas que no sabían ni leer ni escribir, pensadores como Voltaire, Rousseau, Diderot, o después los propios españoles como Jovellanos, Moratín o el propio Cadalso, por mucha ascendencia sanroqueña que tuviera, pues le podría inquietar o llamar la atención. Bien, llega Riego a Algeciras un mes más tarde, concretamente el 1 de febrero de aquel mismo año de 1820. Conforme Riego entra por la calle Ventura Morón, antigua Jerez, y se introduce en la Plaza Alta, que es lo que se intenta reflejar en el grabado, José O'Donnell, que era el gobernador militar, sale con las tropas aquí afincadas y se marcha a San Roque. Hay un momento en el que la ciudad o la comarca corre gran peligro, porque se puede dar la circunstancia de que haya un enfrentamiento armado, ya sea en una población o en otra. Afortunadamente esto no ocurre. Vence el alzamiento de Riego. Esa noticia del triunfo de Riego le llega a O'Donnell, y O'Donnell se entrega. Y entonces pues se pone en marcha esa costumbre tan española de cuando ocurre una cosa de esta conmigo o contra mí, que es la represión.
se coge a O'Donnell, a un médico militar, el doctor Santos, que te lo comentaba anteriormente, y a un sacerdote de apellido, o sea, de nombre Francisco Díaz, y a los tres se le introduce, se le encarcela en la Isla Verde. ¿Existía una cárcel en Algeciras en aquella época? Pues sí, pero aquella cárcel que estaba destinada a los contrabandistas, ¿cómo le contaría yo a ustedes o cómo le diría? Sería una cárcel, por llamarle generosamente prisión, pues bueno, digamos que era como una especie de patio de vecinos donde el contrabandista allí tenía que estar porque el juez lo decía, pero que el hombre mayormente dormía en su casa, la familia le traía la comida, que hay un momento en el que la cárcel se cierra porque no hay dinero para mantenerla, y bueno, se saca de la manga un fenómeno que se llama la cárcel segura, donde un señor pagando una fianza se hace cargo del preso, se lo lleva a su casa, con la obligación de, cuando lo determine el juez, pues presentarlo ante el juez. Es decir, lo que era la cárcel propiamente dicha, pues dejaba mucho que desear el sistema, porque en definitiva estábamos hablando de alguien que se podía coger varias veces al mes en el mismo pseudo delito como era el contrabando, y qué le vamos a hacer si era la economía normal de la ciudad de la época. Políticas liberales en Algeciras. La primera que llama la atención es curioso, y es el nombramiento de un jefe político subalterno que depende de la administración. Es decir, como una especie de subdelegado, porque quien corresponda ve, observa las características especiales que tiene esta comarca, y entonces decide nombrar a esa persona, que por cierto existe un nombramiento pero las competencias no están definidas, lo cual implica que desde el primer momento entra en competencia o hay sus rifirrafes tanto con los alcaldes como con el gobernador militar del momento, porque este hombre es se supone el que canaliza toda la cuestión que surge aquí, que aquí se genera y que marcha a la administración provincial y posteriormente central, pero entra en tela de juicio su eficacia por esa falta de determinación de sus competencias. Como es muy fácil legislar, pues bueno, se crea la Junta Local de Sanidad y se crea la instrucción pública. Hasta ahí todo muy bien, pero sin un fondo presupuestario, porque una de las cuestiones que se hace es que a los ayuntamientos se les da competencia, pero no se les da dinero. Con lo cual, bueno, en fin, hay una buena intencionalidad, pero difícilmente el tema va a poderse llevar a cabo como se espera que se haga. El reparto de tierras. Hay un deseo de potenciar la agricultura y la ganadería, pero Algeciras tiene un término municipal muy pequeño. ¿Qué es lo que nos queda de las tierras mancomunadas o propios del ayuntamiento todavía vírgenes? Pues lo único que nos queda es los montes de Getares, que aquello se llama la dehesa de las Abiertas, y parte de la Argamasilla. Entonces, bueno, pues aquello se entra en una especie de concurso, porque ¿quién tenía derecho a aquello? Pues tenía derecho a que le dieran un trozo de tierra, pues todas aquellas personas que hubiesen participado en el levantamiento, que hubiesen jurado la Constitución. No jurar la Constitución significaba el que, por ejemplo, los funcionarios perdían su puesto de trabajo, cosa que después también harán los absolutistas para aquellos que demuestren que no son liberales. Como pueden observar ustedes, estas prácticas a lo largo de todo el siglo XIX y posteriormente en el siglo XX nuevamente la podemos ver, ¿no? Volvemos con el conmigo o contra mí, del blanco al negro.
el gris no, parece que en la historia de España nunca ha existido. Esas tierras, bueno, hay un concurso, hay quien incluso no solamente expone que fue partícipe en ese levantamiento, sino que también estuvo en el frente contra los franceses en Úbeda, que estuvo en la batalla de Bailén y que, en fin, y que, bueno, han escrito los que se quiera. La cuestión era coger un trozo de tierra de aquella zona. Todavía se pueden ver escrituras donde, si ustedes observan, aquellos que son investigadores, y me consta que aquí hay algunos, o propiedades de vuestra familia, donde se observa que hay un pago de un canon a propios, pues lo más seguro es que esas tierras fueron en su momento del ayuntamiento y se otorgaron mediante ese sorteo en el reparto para la potenciación de la agricultura y ganadería. Un aspecto muy curioso que se hace durante el trienio liberal es la creación de los distritos electorales. Vamos a ver. Estamos con el desarrollo del constitucionalismo y una de las cosas que tiene el constitucionalismo y la democracia es que hay que votar. Luego se le indica a los ayuntamientos que generen los distritos electorales. Y aquí en Algeciras pues se crea 4 distritos electorales. Caridad, Pósito, Convento y San Isidro. Esta distribución electoral será aprovechada décadas después por la Junta Local de Sanidad para crear los distritos sanitarios de Algeciras y cogerán los médicos que componen, practicantes que componen esa Junta de Sanidad y se lo dividirán para ir haciendo las respectivas visitas y crear los padrones de beneficencia, que eso ya corresponderá a un futuro Historia de Algeciras, aunque también tengo que reconocer que lo toco en el anterior Historia de Algeciras, reflejado en lo que fue el estudio de la medicina. Bien, otra de las cuestiones que se hace son las construcciones de las casillas del mercado. El mercado, bueno, que esta actividad, o sea, el traslado del mercado de la calle de la Verdura, calle Castelar, a lo que es la Plaza de la Palma, se empezó en el 19 y en el 20, durante el 20 al 23, es cuando se produce la construcción de estas casillas. Se llevan a cabo las leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia, se observan muy detenidamente los bienes de las cofradías. En aquellos momentos existía una cofradía en Algeciras que era muy rica en cuanto a inmuebles se puede señalar, que era la cofradía de San Pedro. La cofradía de San Pedro, que en aquellos momentos estaba ubicada en la iglesia de La Palma y que salía en una cofradía de gloria, no de penitencia, no salía en Semana Santa, y que cogía por el Callejón de Riz, por eso el nombre del Callejón de Riz antiguo es el de San Pedro. Llegaba a la calle Carretas, salía a la calle Real, Plaza Alta y a su templo. Bueno, pues esta cofradía, a través de sus hermanos que iban dejando sus inmuebles cuando fallecían, la testamentaría correspondiente, pues tenía una cantidad de inmuebles puesta a su nombre bastante importante. Empezamos la recta final del trienio liberal. Las cabezas coronadas se sienten amenazadas por la revolución que acontece aquí en España y que, bueno, a ver si esto va a traspasar los Pirineos y vamos a reunirnos y a través de la Santa Alianza, pues conformamos con la ayuda sobre todo del rey francés a un ejército, los 100.000 hijos de San Luis, al cual se oponen los británicos. Se oponen por, no sé, cariño, afecto hacia la cuestión constitucional. Yo quiero creer que sí, pero también es verdad de que ellos temen que
cuando vuelva Fernando VII al poder, pues vuelva la idea de conformar otro ejército y acabar con ese gran proyecto de diluir esa gran Sudamérica y convertirla, como es ahora, en diferentes estados y impedir esos Estados Unidos de Sudamérica, como digo, con toda la riqueza que ello conllevaría. Hay un capítulo, conforme van, muy curioso, hay un capítulo que es el siguiente. Conforme va bajando el duque de Angulema con sus tropas, Riego y los constitucionalistas cogen a la familia real y se la llevan a Sevilla, y en Sevilla se plantea sobre la mesa una cuestión: ¿qué hacemos con la familia real? Tenemos dos opciones. Una, trasladarla hasta Algeciras. Dos, trasladarla a Cádiz. Se opta por esta segunda. La primera no, porque estaba la colonia británica muy cerca y no se podía saber los efectos políticos que aquello podía tener. Si se hubiera optado por la primera, durante, no sé si días, horas, no lo sé, pero España hubiese sido, o sea, Algeciras hubiese sido la capital de España. Una de las medidas que toma el absolutismo una vez que se hace con el poder es mandar aquí a Algeciras a un representante de la corona, un tal Indalecio Almansa, que lógicamente pone en marcha toda la fuerza represiva de lo cual es posible, y la corona le pone en sus manos. Represión y depuración. Hay una fuga masiva de liberales que se acogen a Gibraltar, se introducen en Gibraltar. Se calcula que entre los 800 y 1000 personas de buena primera venidas de diferentes puntos de Andalucía se introducen en Gibraltar. Gibraltar se encuentra con un problema que no sabe cómo solucionarlo, y no se le ocurre otra cosa que coger pontones, barcos que están sin vela, barcos viejos que están atracados, y ahí ir metiendo, hacinando al personal liberal que va huyendo de la represión de los absolutistas. Aquí en Algeciras llegan los franceses, una flota francesa, hay un cañoneo hacia la Isla Verde, que en ese momento estaba defendida por la milicia nacional, gente que no son militares de profesión, estaban al mando de los mismos, estaba Antonio Ordóñez. Antonio Ordóñez era también comandante de los antiguos escopeteros. Yo creo que desde ahí empieza la decadencia de los escopeteros, que desaparecen de lo que es el organigrama del ejército a finales precisamente de aquella época y durante el tiempo bueno, el momento álgido del absolutismo. Y llega el momento, como digo, máximo de lo que es la persecución, cuando se ordenan una serie de fusilamientos. Hay un grabado que se llaman los fusilamientos de Algeciras, donde se cogen a una serie de personas y, bueno, pues, como digo, se procede de ese modo. Deliberadamente he dejado para el último punto el tema del himno. En la página 312 tienen ustedes lo que titulo: en Algeciras se compuso el himno de Riego, 7 razones para no opinar lo contrario. La primera prueba es la propia memoria de Evaristo de San Miguel. Evaristo de San Miguel, que no tiene ningún reparo en decir: resonaron por toda ella las voces de viva la Constitución, viva la patria, como era de costumbre, y se entonó la canción patriótica y guerrera que se había compuesto en Algeciras. Hay un periódico que se llama El Averiguador, donde un tal Grimaldi, el número 12 de este medio, Madrid, a 15 de junio de 1871, dice:
La letra del himno de Riego fue compuesta por el teniente coronel don Evaristo San Miguel, de cuyas manos la recibí yo, lo cual demuestra quién es el autor y machaca la idea de que el autor la compuso aquí en Algeciras. Hay, como digo, una zarzuela, donde en el texto de esa zarzuela, esta zarzuela, bueno, pues se escucha por primera vez en 1896, se dice: no le sirvió de provecho esa canción patriótica, dicen, himno guerrero, con sarcasmo, que en Algeciras compuso San Miguel. El año 20, zarzuela original en un acto dividido en 5 cuadros e inversos. Letra José de Velilla, música del maestro Mariani. Colombí, la famosa escritora Carmen de Burgos, en 1931, gloriosa vida y desdichada muerte de don Rafael de Riego, un crimen de los Borbones, Biblioteca Nueva, Madrid, como digo, 1931, recoge en ese libro. Es inútil que sus enemigos, aun quedan, argumente con pedantería sobre su escaso valor musical y lo ingenuo de su letra, de la que fue autor don Evaristo San Miguel en Algeciras. Incluso más cercanamente en el tiempo hay una tesis del doctor Sánchez Martín, presentada para aspirar al grado de doctor por la Universidad de Alicante, en la cual dice este señor: al amanecer del día 8 serían atacados donde tuvo un papel icónico el himno de Riego, que según indicó San Miguel había sido compuesto durante la estancia en Algeciras. Subirá en su texto Marcha e Himnos Nacionales de España, revista de idea estética, número 138, etcétera, etcétera, 1977, dice: cuenta Evaristo San Miguel, se entonó la canción patriótica que se había compuesto en Algeciras. Y para machacar esa composición, no ya de dónde, sino de la autoría, Nagore Ferrer expresa el himno del inmortal Riego cantado en calles, plazas y teatros acompañado por Vida a la Nación. La efervescencia y el entusiasmo popular que acompaña estos acontecimientos se desbordan por medio de las inflamadas estrofas guerreras escritas por Evaristo de San Miguel. También Emilio Santacana, en su obra de 1901, también dice que es tradición el tener como composición del himno de Riego en nuestra ciudad de Algeciras. Miren, ahora mismo toda esa documentación se encuentra en la Presidencia de Gobierno, siguiendo la legislación vigente. Legalmente existe un año para hacer las revisiones oportunas y reconocer esa autoría o no. Reconocer esa autoría podría significar el que Algeciras pudiese crear unas jornadas como hace, por ejemplo, Bailén, que lleva años y años con la batalla de Bailén. Ustedes se imaginan otra población que no sea Algeciras, a la cual se le reconozca esa autoría, la de cosas que podía hacer, de traer a políticos de renombrado nombre, a periodistas, a tertulianos de prestigio. Sería, creo que, algo fantástico y que apareciésemos en los medios de comunicación por otras cuestiones que no son las que desgraciadamente aparecemos. Este humilde investigador puede llegar hasta donde puede llegar. Yo creo que aquí las fuerzas políticas de distintos colores tienen que arrimar el hombro, porque en definitiva es el patrimonio de todos nosotros. Y yo creo que el tema lo merece. Nada más y muchas gracias. Te pedimos una última intervención. Vamos a asomar a la ventana.
Bueno, esto es una canción reivindicativa, todo lo que dice que la titulé La Ventana. Nos dan ganas de asomarnos a la ventana y gritar que se arreglen las cosas, que no haya más cosas que reivindicar. Pero claro, eso es complicado. Tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar fuerte, tan fuerte, que se callen los que engañan y se pierdan los que ocultan la verdad. Tengo tantas ganas de que hablen los que callan y encerrar a los culpables de robar la libertad. Tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y no ver gente que vive sola con su soledad. Tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y respirar fuerte, tan fuerte, que se llenen mis pulmones solo de lo que se tienen que llenar. Tengo tantas ganas de ganarle la batalla al que vive de la guerra y no verlo nunca más. Tengo tantas ganas de que tire la toalla el violento que maltrata y que mata por matar. Tengo ganas de asomarme a la ventana y esperar que mañana no tengamos nada que reivindicar. Tengo ganas de asomarme a la ventana y gritar. Tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y celebrar que nadie pasa hambre porque hemos cambiado egoísmo por solidaridad. Tengo tantas ganas de que pueda ser mañana ese día en que no haya que luchar por la igualdad. Tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar. Tengo ganas de asomarme a la ventana y contar que mañana no tenemos nada que reivindicar. Tengo ganas de asomarme a la ventana y gritar, y gritar, y gritar. Bueno, pues agradecerle a toda la asistencia. Desde el Ayuntamiento seguimos apostando y apoyando, pues sobre todo nuestros autores de Algeciras y sobre todo en una causa que tiene mucho que decir de la calidad humana de Manolo, con la cesión a una asociación también que en la medida de nuestras posibilidades intentamos siempre ayudar a una causa tan digna y tan eficiente como la Casa Bandera Rosa. Y a vosotros, gracias por vuestra asistencia, por darle el apoyo tanto al autor como a la asociación. Muchísimas gracias a todos. Gracias.